Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar de receta médica electrónica, organizado por ICER Chile. Le doy la bienvenida a todos por estar acá acompañándonos en este momento. La verdad es que lo que nos une acá es un tema extremadamente apasionante que tiene que ver con cómo avanzar en este proyecto de receta médica electrónica. Mi nombre es Martín Cosac, voy a estar moderando este panel junto a cinco invitados muy conocedores del tema y ojalá que podamos aprovechar toda su experiencia para sacar un poco de puntos limpios con respecto a cómo se va a avanzar en esto en el país. La verdad es que elegimos esta temática y elegimos tratarlo entre este panel porque es un punto. La pandemia nos ha llevado a un punto en el que la verdad es que la digitalización y el llevar este tipo de soluciones a los ciudadanos es algo extremadamente importante. Hoy en día es algo que llegó para quedarse y es extremadamente importante para todos tener una solución de esto en el corto plazo y ver cómo podemos avanzar y ponernos también a tono en los avances que han tenido otros países, tanto de la región como del mundo. Hoy nos acompañan un elenco, unos panelistas de primer nivel. Nos acompaña Rubén Muñoz como gerente general de ICER Chile. Nos acompaña María Paz Grandón de MinSal, jefe de división de políticas saludables y promoción. Nos acompaña Patricio Buenchunir, gerente de regulación de farmacias Ahumada. Nos acompaña el doctor Sebastián Valderrama, director del programa de telemedicina de Reduce Christus. Y nos acompaña Juan Pablo Urzúa, subgerente de asuntos regulatorios de Cruz Verde. Bueno, muchas gracias a todos por acá, por estar acá junto con nosotros. La verdad es que lo primero que me gustaría hacer es empezar con una pequeña reflexión de ustedes, de unos 5 minutos, en tres grandes aristas que la verdad son trending topic en lo que tiene que ver con receta médica electrónica. Estas tres grandes aristas tienen que ver con lo que es el marco regulatorio y los avances que ustedes ven en receta médica electrónica desde el punto de vista de sus posiciones en los distintos lugares en donde están trabajando y donde se han desarrollado. El segundo punto tiene que ver con una visión de la seguridad de los datos y la interoperabilidad que esto va a requerir para que exista una implementación correcta y exitosa de la receta médica electrónica. Y en tercer lugar, cómo ven o cómo les gustaría que sea y cómo podemos avanzar en una colaboración público-privada para este punto. Le voy a pedir que en primera instancia nos comente esta perspectiva a Rubén Muñoz, cómo es desde la perspectiva de ICER Chile, cómo ven estos tres puntos, unos pequeños insights en un periodo de 5 minutos y ahí haremos una ronda entre todos después de preguntas para ahondar en los temas que nos resulten importantes. Rubén, muchas gracias y la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos por los que están participando en este seminario, en este webinar. Básicamente yo voy a tratar de dar una visión más bien de preguntas que de respuestas respecto exactamente a cómo enfrentar esta situación, porque creo que es algo que tenemos que construir en conjunto para resolver las distintas aristas que tiene. Yo diría que para mí hay 4 elementos que son súper importantes y fundamentales de poder resolver de la mejor forma posible para que la receta electrónica sea eficiente y se mantenga en el tiempo y le dé valor a los pacientes y a todo el sistema de salud. Primero, ¿cómo identificamos fehacientemente que quien emite la receta electrónica es el médico que dice firmar esa receta electrónica? Porque los documentos electrónicos son mucho más fáciles de cambiar o de modificar que un documento en papel. Un documento en papel tiene formas de ser alterado y modificado y uno podría hacer que simule una firma, pero en general se nota. En un documento electrónico, cuando está bien hecha una modificación, no se nota y por lo tanto es fundamental saber cómo identificamos que quien firma esa receta es el médico que dice ser y cómo sabemos y podemos trazar que fue firmada por el médico correcto. Porque si no podríamos tener una cantidad de recetas falsas si logramos suplantar al médico que la está entregando. Segundo es cómo nos aseguramos que esa información que es privada es
una información que solamente debe tener el paciente y el médico tratante respecto a la potencial enfermedad o al medicamento, que pueden ser medicamentos muy complejos porque pueden tener algún tipo de impacto social en algunos casos, o por otro lado pueden denotar algo que la persona no quiera que se sepa. ¿Cómo se va a manejar la base de datos? ¿Cómo se maneja la seguridad de la base de datos? ¿Dónde debe quedar guardada esa información para que una vez emitida la receta, aquella farmacia que va a surtir el medicamento pueda accesar a ella y se accese solamente para surtir ese medicamento y quede protegida la información dentro de esa base de datos de quién la surtió, a quién se le surtió, y se cierra ese capítulo, y a no ser que otra farmacia abra y mire esa receta, porque supongamos que la farmacia A se entregó el medicamento 1 y en la farmacia B se entregó el medicamento 2, solamente puede ser accesado por quienes tienen la autorización para ser accesado y no puede usarse para otros fines la información que está en esa base de datos. Tercero, ¿cómo se va a manejar las recetas retenidas? ¿Cómo nos aseguramos que aquellas recetas que son de un uso y que deben ser retenidas por el medicamento particular que se va a entregar se bloqueen y sean realmente usadas solo una vez y no puedan ser reutilizadas? Eso tiene directa asociación con la primera parte que yo hablaba de la identificación fehaciente del médico, porque la farmacia debiera ser capaz de poder poner una firma de ya usada esa receta que no permita ser violado electrónicamente. Y de ahí viene el mismo tema de la identificación fehaciente de que la farmacia hizo eso, porque si nosotros vamos y usamos una firma avanzada como prescribe la ley, si una receta o cualquier medicamento que está firmado con una firma avanzada es alterado, esa firma avanzada es la que se encarga, por la metodología que tiene de sus procesos de encriptación del documento, demostrar que ese documento fue alterado. Entonces, si se altera la firma del médico o se altera la firma del farmacéutico, esa receta queda marcada que fue alterada y por lo tanto no debería ser utilizada. Y lo último que me queda respecto a cómo creo que tenemos que normar acá es cómo interoperamos si hay más de un sistema que está gestionando recetas médicas. ¿Cómo nos aseguramos que una receta médica entregada por el sistema 1 o el sistema 2 o el sistema 3 puede ser tomado por cualquier farmacia, por cualquier farmacéutico y ser procesado de la misma forma? ¿Cómo hacemos que el sistema sea interoperable y que los estándares se cumplan? No la forma específica de la tecnología que se use, esto tiene que ser ajeno a la tecnología particular, sino que cuáles son los requerimientos específicos para la interoperabilidad de los sistemas. Yo creo que esos 4 puntos para mí son puntos críticos que tenemos que coordinar para poder hacer que un sistema pueda operar apropiadamente en lo que es el ambiente electrónico y con la seguridad que se necesita para algo tan crítico como es una receta médica. Muchas gracias, Rubén. Antes de pasar al siguiente panelista, solamente una comunicación. Vamos a tener un espacio de preguntas al final del webinar, así que a todos aquellos que tengan alguna duda o desean preguntar algo, por favor lo dejen en el chat. No vamos a poder seguramente responder a todos, pero sí vamos a ir seleccionando alguna para que nuestros panelistas puedan responder. Ahora le voy a pedir básicamente los mismos insights a María Paz desde el MinSal, qué opinan y en qué están trabajando, qué ven de los marcos regulatorios, la seguridad de los datos, la interoperabilidad y el beneficio que esto puede traer, así como la colaboración público-privada que puede existir en este tema de receta médica electrónica. María Paz. Gracias, Martín. Gracias primero por la invitación. Saludos a todos los que están conectados. Gracias por la audiencia, que creo que es bastante alta. Para comenzar, la primera pregunta que señalaba era respecto a la normativa actual. Hoy día la normativa existente, desde el Código Sanitario, nos entrega en su artículo 101 los detalles de lo que requiere una receta médica, y también indica, los requisitos que se necesitan para una receta médica electrónica. Me refiero a la firma electrónica avanzada en particular.
Hoy día no existe un reglamento asociado a cómo la receta médica electrónica debe estar hecha, y por lo tanto nosotros estamos en un desarrollo desde hace más de un par de años del proyecto de receta médica electrónica dentro del Ministerio de Salud. En base a este proyecto, una vez que ya lo tengamos bien implementado, vamos a generar el reglamento adecuado a este desarrollo. El desarrollo hoy día es una API de receta médica electrónica con estándar FHIR que es un estándar HL7 que está consensuado a nivel internacional y es el que te indica el sistema electrónico de información de salud que es reconocido por todos. Por lo tanto, es interoperable con distintos otros desarrollos, ya sea nacionales o internacionales. Por lo tanto, tenemos normativas y tenemos este proyecto. Y el proyecto no es solo la receta médica electrónica. Es muy importante entender que la receta médica electrónica es un instrumento para la salud donde el paciente tiene que viajar por distintos medios para lograr finalmente una atención completa de salud con su prescripción final. Por lo tanto, esta receta tiene que interactuar con la ficha médica electrónica, tiene que interactuar con el médico prescriptor o con el prescriptor cualquiera fuere que estuviera aprobado por la Superintendencia de Salud. Tiene que, a su vez, después ser leído por un dispensador que le va a entregar el medicamento finalmente al paciente. Y además el paciente tiene que tener la posibilidad de ir con su receta médica electrónica y poder visibilizarla, no solamente esta, sino que todas las que le han hecho previamente. Y en ese sentido, la API que se está desarrollando en el Ministerio de Salud cuenta con todos estos desarrollos, porque no es solo un desarrollo, sino que tú necesitas el desarrollo de la receta médica para que accese el médico, también necesitas el desarrollo para el dispensador, o sea, la farmacia que está habilitada para dispensar, y además tiene, respecto a la seguridad, distintos cortapalos. O sea, primero, para el mismo acceso a recetar, lo que tiene esta aplicación es que valida a través de una clave única que este médico efectivamente sea un médico que esté acreditado, un profesional prescriptor, no solo los médicos prescriben, ¿no? Pero que esté acreditado por la Superintendencia de Salud. Ese es el primer cortapalo. Si tú no estás acreditado, entonces definitivamente no pasas al siguiente nivel. Luego, ingresas los datos del paciente y también tenemos que verificar si ese paciente existe o no. Hoy día nosotros sabemos fehacientemente que incluso se le ha entregado a pacientes que no existen, que hoy día están fallecidos, medicamentos, y eso no puede ser. Por lo tanto, en el mismo sistema va a haber también una validación con el registro civil respecto a la identidad de la persona, del paciente. ¿Está vivo usted o no? Y luego, cuando viaja tu receta hacia la farmacia, el farmacéutico también va a tener que ingresar solo si es químico farmacéutico o es auxiliar de farmacia que está autorizado para dispensar. Están todas esas validaciones, están todos esos cortapalos para poder accesar. Quien prescribe solamente va a poder ver las recetas que ha prescrito. Nunca va a poder ver la receta de otro prescriptor. El paciente solamente va a tener la posibilidad a través de una app donde va a poder ver la receta que le están prescribiendo. Solamente él va a tener acceso a sus prescripciones, no la de otro paciente. Y a su vez, en el punto de venta, cualquiera sea la farmacia virtual o farmacia física, van a poder ver solamente lo que el paciente le permita ver. Si el paciente no le entrega la información, difícilmente, imposible, va a poder accesar. ¿Ya? La información que está en toda esta interconexión está en un repositorio que es administrado por el Ministerio de Salud. Este repositorio tiene los niveles de seguridad que hoy día requieren los datos. Tanto en el momento de autentificarse, los niveles de seguridad de Open Authorization en términos de flujo simple de autorización, pero también internamente a través de políticas de seguridad ministeriales donde son testeados y aprobados a través de la unidad de ciberseguridad las distintas aplicaciones.
existen incluso los ethical hacking. Nosotros mismos nos hackeamos nuestro desarrollo para que tenga una seguridad apropiada en el manejo de datos. O sea, son datos encriptados además, no son datos fáciles de leer. Bueno, y así un sinfín de seguridad asociada a las distintas aplicaciones que hemos desarrollado. ¿En qué nivel estamos hoy día de desarrollo? Bueno, hicimos el desarrollo inicial, ya es propio de MinSal, al principio lo externalizamos y ya lo tenemos interno. Hoy día estamos en testeo QA, en ambiente QA, y prontos a pasar el ambiente real. Y dentro del ambiente real tenemos... Podría hablar toda la vida de esto, si tú sabes, Martín. Sí, lo entiendo, pero vamos a ver ahí, en todo caso después volvemos al tema, sigamos con los otros panelistas y volvemos ahí. Nos quedó, la verdad es que un update muy grande de lo que está haciendo MinSal y en dónde está, así que se nota que hay un avance, así que después volvamos al tema con algunas preguntas específicas con respecto a los próximos pasos. Vale. Muchas gracias. Le voy a dar paso a Patricio ahora, para que nos dé un poco su visión con respecto a estos temas también, desde, ahora sí, pasándonos un poco al área desde las farmacias, a ver cómo están viendo esto. Patricio, gracias. Y muchas gracias, Martín, muchas gracias a los organizadores y un saludo también a quienes nos están escuchando. Para World Input Alliance, que en Chile es Farmacia Sumada, las farmacias que son un centro de salud, definimos que están en primera línea en la atención primaria de salud. En ese sentido, desde Farmacia Sumada, lo que estamos procurando es facilitar el acceso a medicamentos y a servicios clínicos farmacéuticos en todas nuestras farmacias. Así se lo hemos transmitido al ministro, al actual ministro, a los anteriores ministros de salud, y especialmente ahora, durante la pandemia, porque entendemos que las prestaciones clínicos farmacéuticos desde la farmacia son muy importantes y pudiesen ser un apoyo para todos los pacientes. Con respecto a la receta médica, entendida la receta como el medio tradicional de comunicación entre el médico y el farmacéutico, es el instrumento, a nuestro juicio, que le permite a los pacientes acceder a sus terapias. Por eso que es muy importante, pensamos que es muy importante, facilitar este medio a los pacientes, ya sea física o en forma electrónica. Y particularmente desde el punto de vista de la receta electrónica, nos parece que cualquier receta que utilice un medio electrónico, de acuerdo a la normativa chilena, es un medio electrónico, es un documento electrónico con firma electrónica avanzada, debería tener algunas cualidades, algunas de estas, no se agotan ni mucho menos. Por ejemplo, que sea fácil de usar. Sea fácil de usar por parte de los médicos, los prescriptores en general, no solamente los médicos, dentistas, matronas, tecnólogos médicos con mención de oftalmología. Sea muy fácil de usar por la farmacia, en el sentido de que exista libertad por cualquier farmacia de poder utilizarla y por lo tanto sea fácil de administrar, pero también y sobre todo sea muy fácil de usar por los pacientes, es decir, que los pacientes tengan la libertad para poder escoger dónde pueden despachar sus medicamentos teniendo estas facilidades tecnológicas. Segundo, seguridad para el paciente. Los datos son datos sensibles y por lo tanto la información que está contenida en cada uno de estos documentos solo debe ser utilizada para fines de prescripción de los medicamentos. Tercero, la trazabilidad, entendida como la certeza que tenga la farmacia y por supuesto también el paciente, que quien emite esa receta y quien despacha esa receta son entes autorizados, es decir, un profesional habilitado en el país, una farmacia habilitada. Y en el caso de las recetas retenidas, por ejemplo, que la farmacia tenga la posibilidad de utilizarlas, despacharlas por única vez. Ya se comentó previamente esta disyuntiva, esta situación que puede ocurrir eventualmente para recetas retenidas que pudiesen ser despachadas simultáneamente en múltiples farmacias. La idea es que esto no ocurra, sino que al contrario existan niveles de seguridad o de trazabilidad que permitan que las recetas médicas retenidas puedan ser solamente utilizadas de acuerdo a la normativa vigente. Y indudablemente que sea interoperable. En definitiva, que sea fácil de usar, pero que también se pueda utilizar en cualquier parte del país sin ninguna restricción. Indudablemente, cuando uno mira estas cualidades,
que son algunas nada más que pudiesen tener las recetas electrónicas, pareciera ser que cuando exista un único proveedor, estoy pensando a lo mejor el proyecto que está impulsando el Ministerio de Salud, pudiese ser más fácil. Sin embargo, la normativa en este aspecto no se pronuncia. Al contrario, pudiesen existir otros proveedores. Independiente del número de proveedores que existan, se entendería que todos ellos debiesen cumplir las mismas características. Y pareciera ser que un ejemplo a imitar puede ser lo que hace el Servicio de Impuestos Internos con la boleta electrónica, pero particularmente con la factura electrónica, en donde hay una forma de interoperar, sin embargo existen distintos proveedores y las personas pueden acudir de distintas formas a estos proveedores de servicios. Sin embargo, existe la supervisión por parte del Ministerio, en este caso de Economía, que regula fehacientemente este instrumento público. Recientemente se autorizó el comercio electrónico de medicamentos y desde ese rol nos parece que las actividades digitales de la farmacia deben ser una extensión natural de las funciones que realiza cualquier farmacia desde el punto de vista físico. Por eso que la venta online, de alguna manera, está llamando a que exista una receta electrónica y existan todos los resguardos para que esa receta electrónica se pueda utilizar en este comercio online. Por otro lado, y con esto ya voy terminando, Patricio. Muchas gracias. Las farmacias son centros de salud y no solamente pueden realizar acciones de dispensación de medicamentos, sino que también tienen otras funciones como centro de salud. La telemedicina, la telefarmacia, la prevención de enfermedades, las vacunas, la vacunación, la determinación de parámetros bioquímicos. Entonces, nos parece muy conveniente y agradecemos muchísimo a la autoridad el que se haya empezado a normar el comercio electrónico y se esté tomando mayores cartas con respecto a la receta electrónica. Sin embargo, también quisiera aprovechar la ocasión para solicitar que las autoridades respectivas también pudiesen normar otras actividades y particularmente esta definición de las farmacias como centro de salud y pudiesen también hacer extensiva hacia otras prestaciones, siempre con el fin de prevenir enfermedades, tratar enfermedades, seguir pacientes. En ese sentido, Farmacias Ahumadas, como miembro de World Green Book Alliance, con experiencia a nivel mundial, nos ponemos a disposición siempre de la autoridad sanitaria para poder ayudar y colaborar en este diálogo público-privado que es muy importante para desarrollar estas u otras iniciativas que puedan salir. Muchas gracias, Patricio. Vamos a pasar ahora a la experiencia o la reflexión un poco más desde el punto de vista del rubro de profesionales de la salud, así que le voy a pedir la palabra al doctor Sebastián Valderrama de UC Christus con respecto a esta temática. Sebastián. Muchas gracias Martín, muchas gracias a los organizadores. Un saludo a todos los quienes nos están siguiendo. Yo, la verdad, brevemente, un poco contar la experiencia que hemos tenido nosotros acá en un centro de salud universitario, que llevamos ya alrededor de 1 año y medio en una receta médica electrónica, y quizás un poco contar la experiencia que ha sido implementar con los prescriptores, que probablemente somos el hueso más duro de roer en esto, de cómo usar de manera adecuada estas tecnologías, y contar que nosotros llevamos hasta marzo 12 meses de un trabajo bastante poco fructífero de sumar profesionales de la salud a herramientas digitales. Nosotros trabajamos junto a Sense alrededor de 6 meses en generar una receta médica electrónica bastante robusta, y lamentablemente por distintas razones hasta marzo nos fue bastante mal. Y quizás dentro de las cosas positivas que aprendimos es que efectivamente los grupos y las motivaciones e intereses de los profesionales son bien heterogéneas. Uno tiende a juntarlos a todos y decir, todos los médicos, todas las enfermeras, todos los dentistas, y las motivaciones son distintas. Yo creo que ahí un tema relevante es la implementación. 2, cuando uno habla de prescribir, la prescripción de fármacos es solo una parte de la prescripción. Y es súper importante entenderlo así. Nosotros los primeros meses avanzamos mucho en tener una receta electrónica muy robusta, y finalmente nos dimos cuenta que eso lo único que le agrega es un paso más a la labor clínica. Es decir, el profesional clínico además prescribe exámenes, prescribe kinesiología, indica hospitalizaciones. Entonces, claramente en todos los desarrollos que se puedan ir haciendo, sobre todo desde el punto de vista ministerial, yo creo que es importante considerar
que la prescripción, si bien hoy día el foco es los fármacos y estamos hablando de la receta médica electrónica, la prescripción del punto de vista clínico es un conjunto mucho más complejo de indicaciones más allá que solo los fármacos. Entonces, afortunadamente, para nosotros y para muchos es que la pandemia agilizó y apuró, y es así como después de 1 año y medio de trabajo, nosotros tenemos 800 profesionales clínicos en todos lados, 800 profesionales clínicos usando esta plataforma. El uso no es todo lo que quisiéramos y efectivamente estamos trabajando, pero yo creo que sí, las reflexiones positivas de la pandemia es que hoy día sí la gente está mucho más receptiva a esto, los profesionales de salud están muy receptivos a esto, los propios pacientes nos están exigiendo esto, y muy relevante que hemos aprendido otras formas de capacitar a los profesionales de salud. Habitualmente nosotros como institución de salud hemos vivido algunos procesos de implementación de registros clínicos electrónicos, y lo habitual era presencial, mentoría, persona a persona, y nos hemos dado cuenta como instancias como esta, ya sea webinars u otras instancias digitales, son bastante más costo efectivas y nos permiten avanzar a el día de mañana ser capaz de capacitar a más de 800 profesionales en 1 año y medio de trabajo. Solo para terminar, quizás una reflexión, que es algo que escuchando a cada uno de los actores nos ofrece estos medios digitales, que al menos para mí es una obsesión, que es la estandarización. Es decir, claramente uno de los problemas de nuestro sistema de salud tan fragmentado es que es muy difícil juntar o saber finalmente cómo lo estamos haciendo y quién lo está haciendo. Yo creo que herramientas como esta, que aborda el problema solo por una arista, que es la prescripción de fármacos, si lo juntáramos con el diagnóstico además, y se lo juntáramos con un poquito más de información clínica, nos permitiría, la verdad, ganar mucho a nosotros como prestador, obviamente, a nosotros como universidad, pero también a todo el sistema de salud. Así que quizás ver la oportunidad o la tremenda oportunidad que tenemos de avanzar en la estandarización de los cuidados de salud, que en lo personal creo que es un desafío y un deber en lo que se viene. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a pasar ahora a Juan Pablo para que nos dé un poco la visión que él tiene también desde la industria de las farmacias con respecto a estos temas. Juan Pablo. Gracias, Martín, gracias por la invitación. Un tema muy interesante. Todos los expositores han hablado de distintas miradas. Quizás la que deberíamos abordar y la mirada más importante es la que le está dando el MinSal en estos momentos al proyecto. Eso nos va a permitir trabajar en forma conjunta, y ahí recalco la importancia de trabajar tanto los distintos actores de la industria, los distintos profesionales, con la autoridad para efectos que la regulación sea lo más acertada. Mi profesión, soy abogado, por lo tanto, la mirada que voy a darle al tema es precisamente un poco más la regulatoria. Y María Paz, insisto, ella tocó varios puntos importantes. La regulación existe en Chile a partir de la ley de fármaco 1, lo que se refiere a la receta electrónica, y está pendiente el reglamento. Entonces, por eso es importante la discusión y la conversación en este momento, porque a partir de estos debates, este análisis, va a permitir que el reglamento cumpla con algunas de las finalidades que, al menos desde mi mirada, debería tener. Y básicamente es cumplir con algunos de los marcos, o el pequeño marco que está establecido en el Código Sanitario. No hay mucha normativa en términos de regulación de la receta electrónica. Tenemos el Código Sanitario, artículo 100 y el 101, y está mencionada la receta electrónica en algunos cuerpos legales, algunos reglamentos posteriores, como son los recientes del e-commerce o la venta de medicamentos a través de plataforma electrónica, y también el reglamento de fraccionamiento. Así que con esta mirada más global, probablemente, y se va a hacer necesario, que el reglamento que la misma ley de fármacos establece que debe dictarse para la receta electrónica, debe agrupar todas estas normas y de alguna forma dar una estructura y un marco mucho más claro para todos los que participamos en la industria. Dicho eso, ¿qué es lo importante? Desde mi mirada, el reglamento debería tener, uno, el respeto básico de la libertad del paciente de elegir dónde ir a comprar su medicamento, que él mantenga ese derecho y esa facultad de ir a la farmacia y elegir dónde comprar, dónde se le dispensa el medicamento, y que se cumplan otros principios y otros aspectos que todos han comentado, que es básicamente la custodia y el resguardo de los datos. Estamos hablando de datos sensibles, por lo tanto, ese rol que pudiese cumplir el MinSal o eventualmente algún privado
debería cumplir con el más alto estándar. También María Paz señaló que ya está definido cuál es el estándar mínimo desde el punto de vista tecnológico, pero además de eso también es necesario que las normas legales puedan ayudar a que la autoridad pueda hacer, y que todos los que están involucrados cumplan con este estándar de respeto y custodia de los datos sensibles. Yo creo que ahí nos falta un poco más de regulación, efectivamente tenemos que avanzar. No tengo claro, porque hay muchas más preguntas que respuestas en este momento respecto al reglamento, pero en ese es un aspecto importante que se debería abordar y se debería tratar, de modo que el reglamento también se encargue de resguardar todos estos datos sensibles. Quizás ese es el tema más importante, lo que obviamente de la receta electrónica lo que se deriva es permitir o darle mayor accesibilidad a los pacientes a los medicamentos, eventualmente permitir a lo mejor, no directamente, pero indirectamente, mejores precios dentro de las medidas de la autoridad Estado, y lo ratifico o lo expreso básicamente en la política nacional de medicamentos del último tiempo, dentro de las cuales han estado varias que se estaban cumpliendo, el fraccionamiento, el e-commerce, y en forma indirecta también lo que tiene que ver con la receta electrónica. Entonces, sumamos todas estas medidas. A mí me parece acertado lo que está haciendo el MinSal, insisto, sin conocer el detalle, pero me parece acertada la mirada que está dando de tener un rol importante en la cadena de dispensación del medicamento, que asuma un rol central o una figura central en términos de que la información va a pasar y los datos van a pasar a través del MinSal, que es un rol protagónico, es mucha responsabilidad, pero me parece acertado y me parece que también es una medida que se está anticipando a futuro, a lo mejor irregularidades que se podrían dar en el mercado. Si uno piensa que pueden haber actores o terceros que puedan participar en la cadena de dispensación, a lo mejor podría esa intervención agregarle un valor adicional al precio de los medicamentos. Insisto, la mirada no solamente tenemos que verla ahora en el corto plazo del reglamento, de las obligaciones que tiene que cumplir la autoridad, el MinSal o los privados respecto a la seguridad de la dispensación de los medicamentos, del cumplimiento de los requisitos de la receta electrónica o de la accesibilidad, sino que también tenemos que verlo un poquito más desde afuera y ver que todas estas medidas tienen por una finalidad también que la gente tenga acceso a medicamentos mucho más bajos en términos de precio. Y esa mirada también yo quería plantearla, quiero hacerla presente. Me da la impresión de que, insisto, que el MinSal está de forma acertada, mirando un poco más allá, evitando que terceros puedan participar en esta cadena que solamente le agregaría un valor agregado a los precios. Y en eso quizá el tráfico o el flujo de pacientes desde un establecimiento de salud, de un centro de salud hacia una farmacia, podría generar también ruido en términos de aumentar el precio de los medicamentos por cobrar fee o porque una empresa que maneja datos sensibles también pueda participar en las transacciones y cobrar un valor por esa información. Por eso digo, me parece que en estos momentos, pensando en que la regulación está recién comenzando, no tenemos el reglamento, parece acertada la visión del MinSal de ser un ente regulador central y que si participan privados estén bajo este paraguas de regulación del MinSal. Así que insisto, me parece Estamos que... en tiempo. ¿Cómo? Estamos en tiempo. Un minuto. Okay. No, un minuto si quieres para solamente para cerrar, quería insistir en este principio de la libertad del paciente, que si él es capaz de ir y elegir voluntariamente y libremente dónde hay que ir y dónde se le dispensan los medicamentos, probablemente sigamos accediendo a precios más bajos, que se cumpla esta política de la autoridad de mirar precios más bajos, de obtener el precio más bajo, y que finalmente también se cumpla con una expectativa que yo creo que todo el mundo la tiene, que los precios de los medicamentos más caros, que efectivamente terminan siendo los medicamentos que están sujetos a patente, puedan sufrir una disminución importante, que no se afecte con todas estas medidas, con todos estos reglamentos, los precios de aquellos medicamentos como los genéricos que ya por sí son bajos, que finalmente, insisto, podamos, con toda esta normativa, en especial la receta electrónica, el e-commerce y el fraccionamiento, lograr que los precios de los medicamentos de patentes puedan ser más accesibles y finalmente terminen siendo menores. Muchas gracias, Juan Pablo. Hay un par de preguntas que han surgido, pero también hay algunas cosas, y continuando un poco con lo que vos decías, hay una pregunta que tiene que ver con llevando esto a la ejecución. ¿Cómo ves la ejecución de un proyecto, de una estrategia como esta,
¿Y cuáles crees que son los procesos colaborativos que se tienen que llevar para que esto se pueda implementar de una manera rápida, de una manera eficiente, básicamente, de que pueda llegar a toda la población y que tenga una sustentabilidad en el tiempo? ¿Puedes comentar un poco de tu visión con respecto a eso? Bueno, en el caso de Farmacia Cruz Verde estaba ocupándose de permitir que exista mayor accesibilidad de la gente a los medicamentos. Desde el punto de vista tecnológico, esto es un requerimiento, una exigencia mayor. Ya estamos trabajando en Farmacia Cruz Verde, ya está trabajando desde el punto de vista de la mirada tecnológica, de TI, de poder conectarse el día de mañana, de tener la herramienta y los equipos y el personal capacitado para que podamos el día de mañana poder interconectarnos e intercambiar información, ya sea con el MinSal o eventualmente, no sé cómo sea la legislación o cómo funciona el sistema más adelante, pero si privados también participan, tengamos la posibilidad de estar interconectados y tener resguardo de la información. Insisto, aquí los datos son sumamente importantes, el cuidado de los datos sensibles debe ser una obligación primordial, y que finalmente todo este trabajo en forma conjunta permita, insisto, que la gente pueda acceder a los medicamentos, que sea más fácil acceder a los medicamentos y finalmente se traduzca en menores precios, pero si no es posible en un principio que sean menos precios, al menos que no agregarle un valor adicional a la cadena de dispensación. Por eso insisto que el trabajo de todos los profesionales es sumamente importante, la visión que puedan tener los químicos farmacéuticos, que aporten información del día a día, de cómo esto podría afectar en el trabajo y la dispensación diaria de medicamentos, pueda ser tomado por la autoridad, por el MinSal o por todos los que estamos participando, de modo que la gente pueda acceder a los medicamentos y en especial la gente de mayor edad que no vea limitada el acceso a los medicamentos por la tecnología. Todos estos procedimientos tienen una etapa de transición que es lógica y uno esperaría de que todos los que participamos en la dispensación de medicamentos podamos hacernos cargo de esta primera etapa para todas aquellas personas que obviamente van a tener alguna limitación de acceso a la tecnología y obviamente el manejo de la misma. Muchas gracias. Hay otra pregunta que va más orientada a lo que es el uso de la receta médica electrónica, y ahí le voy a pedir un poco la opinión a Sebastián, que han tenido algunas experiencias de adopción. ¿Cuáles son los drivers de adopción? ¿Cuáles son los impedimentos de adopción que ha tenido la receta médica electrónica, pero desde un punto de vista un poco más de los profesionales de la salud? ¿Cuál es la experiencia que han tenido? ¿Qué se puede comentar con respecto a eso? Y para nosotros probablemente el principal driver fue la pandemia y hoy día la atención de manera remota, o sea, vía telemedicina. Yo creo que efectivamente la receta electrónica avanzó muy de la mano con las atenciones remotas o telemedicina, fueron avanzando muy en paralelo. Claramente hoy día nosotros tenemos el desafío de, en la medida que se vuelva al mundo presencial, ver si ese uso que hoy día estamos usando en esta plataforma, comillas, digital, se replica una vez que tengamos que nuevamente competir con la receta a papel en blanco tradicional, común y silvestre. Y si bien nosotros estamos empujando, ayudando, acompañando a los distintos profesionales porque creemos en las ventajas, sobre todo de la gestión de la información, claramente es uno de los tremendos desafíos que al menos tenemos acá en la red de salud UC Cristus. Excelente. Muchas gracias, Sebastián. Patricio, surge también una pregunta que tiene que ver con los marcos regulatorios, como se ha discutido bastante. Los marcos regulatorios actuales, ¿cómo los ven ustedes? ¿Necesitan más ajustes? ¿Se necesita trabajar más entre público y privado para llegar a marcos regulatorios más acorde a lo que se necesita para hacer un desarrollo y un deployment de este tipo de estrategia a nivel nacional? ¿Cómo lo han visto ustedes a lo largo de estos años que esto ha ido evolucionando? Sí, a ver, la receta electrónica, tal como se comentó, está prevista desde la ley Fármacos 1, desde el año 2014. Por esos motivos, esto ha tenido una implementación muy lenta por parte del Ministerio de Salud. Y lo que sí hemos visto, en por lo menos 2014, 2015, 2016, es esta apertura a tener un manual de buenas prácticas regulatorias, que entendemos que está vigente, y que se implementó con vistas a la certificación que tenía la OMS, ¿cómo se llama? Organización Panamericana de la Salud, la OPS,
con respecto a las buenas prácticas regulatorias y particularmente certificar al ISP y al ente regulador en Chile, que no solamente el ISP, sino que es toda la estructura regulatoria en Chile, en el nivel correspondiente, que afortunadamente somos nivel 4, el máximo que tiene la OPS en Chile, que da la OPS a nivel latinoamericano. En ese sentido, nosotros echamos en falta en los últimos meses, años, quizá una mayor colaboración pública-privada que se dio al comienzo y que después se dejó un poquito de lado. Una cosa que nos llamó profundamente la atención fue que en los últimos reglamentos no hubiese consulta pública, en el reglamento de fraccionamiento de medicamentos y previamente el reglamento de comercio electrónico. Nos gustaría muchísimo poder colaborar, poder ayudar, y particularmente en temas de receta electrónica. Nosotros vemos que es un tema crucial, es muy importante, no solamente porque permite o facilita de alguna manera el trabajo o del médico o de la farmacia y en definitiva del paciente en cualquier parte del país, sino que también es una herramienta más para tener mayor cantidad de datos. Y en la medida en que el Ministerio de Salud, el ente regulador, el ente fiscalizador disponga de mayor cantidad de datos, le permitirá construir mejores políticas públicas, permitirá adelantarse a algunos temas que están en la palestra y que nunca se han podido abordar. El uso adecuado de los medicamentos, el uso racional de los medicamentos, qué está pasando con determinadas moléculas que se utilizan bien, se utilizan mal, y en ese sentido la receta electrónica no hay que verla simplemente como un elemento operacional, táctico, en el sentido de poder solucionar problemas, que sí lo va a tener, por supuesto, sino también hay que apostar a que la receta electrónica de alguna manera se convierta en el gold standard. Ojalá pudiese todo migrar en el corto o mediano plazo hacia una prescripción electrónica, pero sobre todo la información que se puede recabar ahí es de mucha utilidad desde el punto de vista de la salud pública. Para el regulador, en este caso el ministerio, para el fiscalizador, en este caso el ICP o la Seremi. De esa manera, pensamos que la receta electrónica es un avance, es una innovación, y que de alguna forma todos los actores privados, también como se ha comentado previamente, estamos dispuestos también a poder colaborar. Esto no solamente afecta a las farmacias privadas, que en Chile son 3.700, sino que también tiene un ámbito público. Entendemos que todas las farmacias asistenciales, todo el ámbito clínico asistencial público también tiene que participar en esto, porque también se ven afectados, yo diría, beneficiados con esta normativa. Por lo tanto, nos interesa muchísimo poder ayudar, colaborar, aportar, y como decía en su momento Juan Pablo, la experiencia práctica que tienen los químicos farmacéuticos, en el caso de nosotros, Farmacia Ahumada, en otras farmacias, en la farmacia independiente, también es de mucha utilidad para el regulador, para la toma de decisiones y en un tema tan fundamental como es la receta electrónica. Muchas gracias, Patricio. Voy a tratar de resumir. Hay muchas preguntas, estoy mirando al mismo tiempo el chat, hay muchas preguntas que van a la misma orden. A la misma idea, voy a tratar de resumir, que es una pregunta para María Paz. Y María Paz, pido tu ayuda en sintetizar un poco los próximos pasos del proyecto que dijiste, o sea, un poquito los tiempos que ustedes están pensando, un poco de si esto va a ser, si van a admitir proveedores externos, porque hay muchas empresas de software que tienen desarrollada la receta médica electrónica. O sea, ¿cómo están viendo un poco el ecosistema y un poco cuáles son los tiempos de este proyecto? Que nos pueda sintetizar eso en un poquito de tiempo, a ver si le podemos aclarar un poco esto a la gente. Sí, primero aclarar que desde el año 2014 no se ha trabajado absolutamente nada respecto a la receta médica electrónica. Recién comenzamos a trabajar la receta médica electrónica el año 2018. Ahí empezó el trabajo duro de la habilitación de la receta médica electrónica, entendiendo la receta, insisto, no como un elemento único, sino que entendiendo el viaje del paciente, entendiendo que esta es una herramienta indispensable que debe interactuar tanto con la ficha médica del paciente como con la dispensación final. O sea, entendamos primero y pongamos al paciente en el centro. Cuando tú pones al paciente en el centro, entiendes qué desarrollo requieres, ya sea administrativo, de gestión o en este caso un desarrollo informático. Bueno, quise decir eso un poco para entender que esto es mucho más que solo una normativa y mucho más que solo una herramienta, sino que, o sea, que algo en particular. Esto es una parte muy importante de la atención
del paciente. Eso por un lado. ¿Cómo estamos desarrollando esto? Al principio el desarrollo fue más bien informático, a través de TDR, de manera transparente, se compró el servicio a los privados, en este caso. Ellos hicieron el desarrollo inicial, el que se adjudicó básicamente la compra, el desarrollo de la API y el desarrollo de los distintos pequeños desarrollos posteriores. Luego nosotros lo adaptamos para hacerlo nuestro, el software, y finalmente ahora ya estamos en la parte práctica de la implementación con los distintos stakeholders. Como les comentaba, hay que probarlo con farmacias de cadena, farmacias digitales, hay que probarlo con centros médicos también, hay que hacer distintas pruebas en tiempo real. Estas pruebas ya se están desarrollando y tenemos un tiempo de implementación y de aprendizaje respecto a este desarrollo. A ver, no quiero hablar muy técnico, pero en el fondo, si los que entienden un poco de la terminología, nosotros queremos hacer una metodología ágil, trabajar con Scrum para que a través de este producto mínimo viable que saquemos, vayamos haciendo pequeños desarrollos después que se ajusten a las necesidades de los distintos usuarios, ya sea el usuario paciente que está visualizando su receta, ya sea el usuario dispensador, que es el que está en la farmacia, o el usuario prescriptor. Entonces esto va a ir modificándose en la marcha de la prueba, ¿ya? De la prueba real, para tener un producto cada vez mejorado en el fondo. Y a su vez, esto va a quedar abierto para futuras mejoras. O sea, nosotros no somos de la idea de tener una herramienta que sea inflexible. Hoy día nos ha mostrado la evidencia que necesitamos tener una herramienta que sea lo suficientemente flexible y que se adapte a las necesidades de cada uno de los interactores. Hay varias preguntas que me gustaría responder que están saliendo en el chat. Algunas son respecto al uso de la terminología farmacéutica. Nosotros vamos a utilizar la terminología farmacéutica chilena, estamos con semánticos, creemos que es la única forma de poder interactuar con todos los stakeholders, es hablar de un idioma único. Hoy día no existe el idioma único. Ustedes en las farmacias hablan del EAN 13, del DUN, en su mundo. Por otro lado, el registro de medicamentos también tiene una codificación distinta y ninguno de los dos interactúa ni se complementa. Entonces tienes que agarrar todo lo que existe hoy día en cuanto a codificación y generar una codificación única. Eso es lo que nosotros ya desarrollamos hace varios años y que hoy día estamos poblando esa base de datos para poder interactuar con los distintos stakeholders. Hablar en todos los idiomas que existen hoy día, también con las farmacias independientes, porque recordemos que las farmacias independientes son mayoría hoy día en lo que existe en el país. O sea, sabemos que las ventas se realizan en las 3 grandes cadenas, la mayor cantidad de ventas. Sin embargo, la mayor cantidad de farmacias físicas no son de cadena. Entonces, tenemos que saber interactuar con todo nuestro entorno. Tenemos farmacias populares también, tenemos farmacias online también, tenemos centros médicos también. Y para interactuar con todos estos idiomas, nosotros desarrollamos semánticos en terminología farmacéutica común nacional, en el fondo. Eso es básico. Paz, y otra pregunta que surgió también es, y con esto quiero cerrar un poquito ahí, es ¿cómo están pensando trabajar el tema de la soberanía de los datos? Al final, como MinSal, que al final va a ser un repositorio centralizado y al final acá esto va a tributar toda la información a MinSal. Sí. ¿Cómo están pensando en ese aspecto? Tenemos que pensar que nosotros como Ministerio de Salud, nosotros ya tenemos toda la información de respecto a los pacientes. O sea, hablemos de COVID, por ejemplo. Si no tuviéramos la información de todos los pacientes, no podríamos desarrollar ninguna política pública al respecto. Hoy día nosotros manejamos muchísimos datos, o todos los datos que están disponibles, al menos en el sistema público, incluso algunos del sistema privado. En pandemia nosotros, o sea, ustedes a través de la prensa se pueden dar cuenta que nosotros, nuestra normativa actual, nuestros cambios de resoluciones y qué sé yo, están en base a información real, información en línea de todos nuestros pacientes. O sea, respecto al resguardo de la información, yo creo que estén seguros que son los resguardos que mantiene el Ministerio de Salud de toda la vida, en el fondo. Okay. Y vamos a seguir resguardándolos como si fuera otro
dato sensible más de los que manejamos todos los días acá. Perfecto, muchas gracias María Paz. Y me queda una última pregunta que ahí le pido un poco la experiencia de Rubén, que tiene que ver con que siempre o se ha mantenido la discusión con respecto a la firma electrónica avanzada para asegurar la autoría de la receta y todo lo demás. ¿Cuál es la experiencia que has tenido desde tu posición, desde ICER Chile, con respecto a el uso de la firma electrónica avanzada? ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a eso, que sigue siendo un tema que se sigue hablando? Mira, el uso de la firma avanzada no está indicado porque sí. La firma avanzada tiene tres funciones básicamente respecto a un documento. Uno que tiene que ver con autoría, otro con integridad y otro con no repudio. Entonces, para tratar de explicar en simple, cuando se dice que vamos a identificar al médico con la clave única, nosotros estamos en cierta medida diciendo estoy identificando al médico, pero tengo un problema ahí porque estoy identificándolo básicamente con un PIN. O sea, si yo pierdo esa clave, pierdo ese código, es súper fácil que me suplanten porque la clave única, el respaldo es el PIN que me da la clave única. Cuando hablamos de firma avanzada, estamos hablando de que yo tengo que tener una presencialidad física para poder obtenerla. O sea, yo tengo que estar frente a un ministro de fe para que me puedan entregar esa firma avanzada. Por lo tanto, cuando yo firmo con esa firma, la autoría de esa firma no es discutible porque hubo una presencialidad física que en el caso, por ejemplo, de la clave única, cuando uno va a la firma avanzada en línea, la hereda, pero no la entrega solo con eso, sino que hace otras verificaciones adicionales que permiten saber que la persona que está detrás de esa clave única es la persona. Segundo, un tema que es súper importante, que la firma avanzada, cuando uno firma con eso, permite la integridad del documento. Es decir, el documento que está firmado con esa firma electrónica, si alguien intenta alterarlo, queda en evidencia que fue alterado y por lo tanto no puede ser modificado el documento sin que el receptor se dé cuenta. Ya sea que fue alterado en el trayecto entre cuando se entregó la receta y la farmacia, o en la farmacia o en el repositorio donde haya estado esa receta, para alterar, por ejemplo, el que fue o no fue surtida esa receta. Y el tercero es que dada esa presencialidad física y dada esa posibilidad de integridad sobre el documento, desde el punto de vista legal, no tiene repudio. Es decir, si ese documento llega a un tribunal, el tribunal no va a dudar en ningún momento que ese documento fue firmado por quien dice ser firmado. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad en el proceso y hablamos de seguridad en algo tan importante como es una receta médica que está eventualmente entregando un medicamento de receta retenida, es súper importante poder acreditar la autoría de quien firmó esa receta cuando la emitió, la integridad de ese documento durante toda la vida útil, no solo cuando fue expedida en la farmacia, sino que cuando además está guardada en el repositorio. Por eso yo decía, cuando vamos a bloquear la receta retenida, por ejemplo, la farmacia necesariamente tiene que de alguna manera marcarla, y tiene que marcarla de una manera que no pueda ser violada. Y eventualmente, en el caso de algún litigio por A, B o C motivos, esa receta que está firmada con una firma avanzada es un elemento indesmentible en cualquier tribunal de Chile. Por lo tanto, la razón de que la firma electrónica avanzada sea la que se definió para ser usada en la receta no es antojadiza, sino que hay una razón técnica y legal detrás que respalda el uso de la firma avanzada sobre esa receta médica. Entonces, es tremendamente arriesgado decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar la firma avanzada y vamos a poner un reconocimiento porque tiene clave única o por cualquier otro tema. Podríamos decir, podemos usar una firma simple. Cuando queremos autenticar a un paciente y se dice, vamos a asegurarnos, por ejemplo, con el registro civil que el paciente no esté muerto, eso equivale a una firma simple, porque la verificación que se hace para entregar una firma simple es preguntarle al registro civil
el documento de identidad es válido, el número de serie del documento es válido, el paciente está vivo, el paciente no es interdicto. Se le preguntan esas 4 cosas. Por lo tanto, validar a un paciente equivale a entregarle una firma simple, y al médico le estamos entregando una firma avanzada. ¿Por qué? Por la responsabilidad que significa emitir una receta médica, por ejemplo, retenida. No sé si me explico con lo que acabo de decir. Muchas gracias, Rubén. La verdad es muy clara la explicación. María Paz quiere comentar. Estamos en tiempo, pero María Paz quiere comentar algo. Quería hacer una pequeña réplica de lo que dice Rubén, porque en general, a nivel personal, yo estoy en desacuerdo con la firma electrónica avanzada. Las estadísticas internacionales muestran que la firma electrónica avanzada como documento tal es una firma notarial, es el equivalente a hoy día tú dirigirte a un notario a que a tu receta física te la firmen. Eso es así. Y por lo tanto no es lo que se requiere hoy día, no se requiere ese nivel de seguridad o de acreditación para una receta. Es más, viendo también las estadísticas, ¿ustedes saben la cantidad de recetas que tienen firma electrónica avanzada? No son más de 10.000. ¿Saben la cantidad de recetas que nosotros tenemos al año? 90 millones. Ese es el nivel de aplicabilidad actual de la firma electrónica avanzada. Entonces, si hablamos de una real, hoy día, real acceso a la autenticación del prescriptor, yo creo que necesitamos un método que sea accesible para todos, o para la gran mayoría, y no solamente para 10.000 de 90 millones. Disculpa, Martín. Sí, Disculpa, pero dale. No puedo dejar de decir lo siguiente. Nosotros, si queremos avanzar, no podemos caminar hacia atrás. O sea, si hoy día tenemos recetas en papel que tienen problemas, no por eso la receta electrónica va a tener problemas. Segundo, la firma avanzada solamente de los médicos, no del paciente. Por lo tanto, si acaso alguien va a tener un requisito adicional, va a ser un médico que va a necesitar una firma avanzada. Y por último, existe la firma avanzada en línea, que es bastante menos costosa que una firma avanzada tradicional. Por lo tanto, aquí a lo único que le estamos poniendo un requisito de que se autentique de mejor forma es al médico, no al paciente. No le estamos complicando la existencia al paciente. Al paciente le estamos dando la seguridad de que la receta que le entregaron y que a él va a presentar en una farmacia es una receta auténticamente emitida por un médico auténticamente validado, que es quien puede emitirla. Entonces, si vamos a avanzar, avancemos hacia adelante y no caminando pasos hacia atrás, bajando los niveles del sistema en pos de algo que no aporta. Definitivamente este tema sigue siendo una materia de discusión y creo que acá es donde la parte de colaboración público-privada todavía tiene por discutir a pesar de las leyes que existen. Estamos en tiempo, no nos hemos extendido unos minutitos, pero la verdad es que en realidad vamos a dar por finalizado el webinar. Yo la verdad es que quiero agradecerles primero que nada a todos los participantes que hemos tenido. La verdad es que han sido un montón de personas interesadas en este tema. Ha habido mucha interacción en las preguntas. No pudimos responder todas, pero quedan ahí para revisarlas y conversar internamente, que esto es un tema que se va a seguir debatiendo. Y la verdad es que quiero agradecer a este panel que tuvimos, que la verdad que es un panel de muy alto nivel, todos muy expertos en todo lo que hacen y han hecho un gran trabajo en todas las posiciones en las que se desarrollan. Así que nos quedamos realmente sin tiempo para hacer algunas palabras finales y todo, pero igual les quiero agradecer a Juan Pablo, Rubén, Sebastián, María Paz y Patricio por haber participado, por haberse tomado el tiempo y por haberse sentado en esta mesa a discutir, esta mesa virtual, a discutir un tema tan importante como para el futuro. Así que muchas gracias a todos. Y la verdad, esto para los que han preguntado también queda grabado en el canal de YouTube, entiendo que también se puede descargar. Y ojalá podamos repetir estas instancias en algún futuro para discutir los temas que quedaron pendientes. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Martín. Un gusto. Gracias, Martín. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos Gracias, a todos. Martín.